Carlos, Sí, adelante por favor, soy el doctor Glasinovich. Hola, ¿cómo está? Adelante, pase. gracias. Permiso. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, doctor, ¿y usted? ¿Está bien? Sí, o sea, en ¿Por qué realidad viene no. entonces? Lo que pasa es que me duele un poco la guata. Me siento hinchado y me duele. Eso es lo que pasa. ¿Eso de ayer o es algo que se arrastra durante algún tiempo? El examen abdominal, al igual que en todo otro examen, debe partir por una buena historia clínica que consiste en la identificación del paciente, motivo de consulta, anamnesis próxima, anamnesis remota y revisión por sistemas. ¿El dolor ha estado permanente o hay momentos en que se le quita y momentos en que le viene? Se mantiene, es permanente. Se mantiene Sí, permanente. sí. Incluso durante la noche, por ejemplo, ¿le cuesta dormirse en la noche por el dolor? Específicamente en relación a la anamnesis próxima que realizaremos, la semiología abdominal presenta una rica gama de síntomas y signos. Dentro de los más comunes se encuentran dolor, náuseas y vómitos, cambio en hábitos intestinales, diarrea, constipación, ictericia, distensión abdominal, prurito, sangrado intestinal, hematemesis, melena, rectorragia, pirosis. ¿Se ha sentido afibrado también o no? No, eso. ¿Ha tenido ganas de vomitar? No. Tampoco. Otro punto importante a destacar es la anamnesis remota, en la que es muy relevante mencionar las comorbilidades de este paciente, como diabetes mellitus o daño hepático crónico, las que pueden o no estar influyendo en el origen o presentación de la enfermedad actual, hábitos como el uso de alcohol o drogas intravenosas, uso de medicamentos e inmunizaciones, especialmente relevantes para la patología abdominal. Por último, una breve revisión de los sistemas que todavía no se han explorado da más seguridad que la información esté completa y muchas veces nos permite aclarar dudas para plantear finalmente nuestra hipótesis diagnóstica y evitar que algo se nos escape. Cuando apliquemos las técnicas de examen para examinar el abdomen, visualizar la anatomía subyacente es de gran utilidad, puesto que ello nos permite identificar con mayor precisión las estructuras anatómicas involucradas. El límite superior del abdomen está constituido por el borde inferior de la parrilla costal y fundamentalmente por la cúpula diafragmática. Su límite inferior está constituido por el estrecho superior de la pelvis. Para entender mejor esto, se ha dividido en forma topográfica el abdomen. La primera subdivisión del abdomen es en 4 cuadrantes. Para limitarlo se traza una línea desde el esternón hasta la sínfisis púbica, pasando por el ombligo. La otra línea se encuentra perpendicular a la línea anterior al nivel del ombligo. Así se forman los cuadrantes superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. La segunda forma de subdividir el abdomen es en 9 cuadrantes. Para ello se trazan 2 líneas que se extienden desde la línea medio clavicular hasta la mitad de los ligamentos inguinales, siguiendo la línea del músculo recto del abdomen. Las otras 2 líneas se dibujan perpendicularmente y corresponden a las líneas subcostal y transtrabecular. Los cuadrantes son epigastrio, umbilical, hipogastrio, hipocondrio derecho e izquierdo, flanco derecho e izquierdo, fosa ilíaca izquierda y derecha. Esta regionalización nos permite ubicar topográficamente los órganos intraabdominales, herramienta muy útil para localizar el origen de ciertos síntomas como el dolor abdominal.
Es así como en el epigastrio encontraremos lóbulo izquierdo del hígado, una porción de la cara anterior del estómago con parte del cuerpo, el antro y el píloro, aumento menor con la tríada portal, la arteria hepática, la vena porta y el conducto colédoco. Segunda y tercera porciones del duodeno, páncreas, arteria mesentérica superior, columna vertebral, arteria aorta, la vena cava inferior y el conducto torácico, plexo celíaco. En el hipocondrio derecho encontraremos lóbulo derecho del hígado, fondo de la vesícula biliar, parte del colon transverso y ángulo hepático del colon, y el polo superior del riñón derecho y cápsula suprarrenal. En el hipocondrio izquierdo encontraremos el lóbulo izquierdo del hígado, el cardias, el epiplón gastroplénico, el vaso, la extremidad superior del riñón izquierdo y cápsula suprarrenal, porción del colon descendente y ángulo esplénico, asas del yeyuno, cola del páncreas. En la zona umbilical encontraremos aumento mayor, cuerpo del estómago, colon transverso, asas del intestino delgado, mesenterio, vena cava inferior y arteria aorta. En el flanco izquierdo encontraremos asas del intestino delgado y colon descendente. En el flanco derecho encontraremos parte del intestino delgado y colon ascendente. En el hipogastrio, además de encontrar órganos como el aumento mayor, tendremos parte del intestino delgado, la vejiga y el uréter. En la fosa ilíaca izquierda, en ella podemos encontrar el colon sigmoides, la porción baja del colon descendente, asas del intestino delgado, los vasos ilíacos, el uréter izquierdo y el cordón espermático izquierdo. En la fosa ilíaca derecha podemos encontrar ciego, apéndice, asas del intestino delgado, vasos ilíacos, uréter derecho y el cordón espermático derecho. Es importante mencionar que en la parte inferior del abdomen encontraremos diferencias entre la anatomía femenina y masculina. En el hipogastrio femenino, además de encontrar órganos como el aumento mayor, tendremos parte del intestino delgado, la vejiga y el uréter. El útero de la fosa ilíaca izquierda, en ella podemos encontrar el colon sigmoides, la porción baja del colon descendente, asas del intestino delgado, los vasos ilíacos, el uréter izquierdo, el ovario, tuba uterina izquierda. En la fosa ilíaca derecha podemos encontrar ciego, apéndice, asas del intestino delgado, vasos ilíacos, uréter derecho, ovario y tuba uterina derecha. Bueno, en este momento vamos a comenzar el examen físico abdominal. El abdomen primero debe, para hacer un buen examen, debe quedar descubierto por lo menos hasta por debajo la espina ilíaca, donde comienza cercano a la sínfisis pubiana. Vamos a bajar un poquitito esto, ahí. Ya. El examinador debe estar de pie a la derecha del paciente. Es muy importante recordar que si el paciente se ha quejado de dolor abdominal, se debe examinar esa área al último para evitar provocar resistencia muscular voluntaria. El examen físico abdominal incluye inspección, auscultación, percusión, palpación, examen específico de órganos intraabdominales y examen rectal.
Comenzaremos con la inspección del abdomen. Dentro de este punto es necesario precisar el contorno del abdomen, la simetría de los hemiabdómenes, los movimientos respiratorios del paciente, la presencia de pulsaciones y peristaltismo, la integridad de la piel y la presencia de masas. Es importante destacar que el primer paso es observar la apariencia general del paciente. Aquellos que presentan cólicos renales o biliares están en constante movimiento, en cambio los con peritonitis se mantienen quietos en la camilla para disminuir su dolor. Pueden estar acostados con sus rodillas recogidas porque así se reduce la presión intraabdominal. Pacientes pálidos y sudorosos pueden estar sufriendo shock por pancreatitis o por úlcera gástrica perforada. Como lo mencionamos anteriormente, es importante la inspección del contorno del abdomen. Un abdomen excavado puede estar asociado con caquexia, en cambio un abdomen prominente puede estar asociado a meteorismo, ascitis, organomegalia u obesidad, por ejemplo. La asimetría de los semiabdómenes nos puede indicar la presencia de alguna masa o visceromegalia. Debemos fijarnos además en los movimientos respiratorios. Ellos se observan en la parte alta del abdomen. Lo más normal es que con la inspiración se produzca un abombamiento de esta área debido a un descenso del diafragma que presiona y empuja las vísceras. En pacientes con dolor puede provocarse una respiración muy superficial. Es importante buscar alteraciones de la piel, fanerios y manos que pueden introducir cierta patología de origen abdominal. Otro hallazgo que es importante ir a buscar dirigidamente es la presencia de cicatrices quirúrgicas que nos pueden aportar valiosas informaciones a la hora de formular nuestra hipótesis diagnóstica. Algunas de las más frecuentes son McBurney, incisión en el cuadrante inferior derecho, utilizada en apendicectomías; Kocher, incisión subcostal derecha paralela al reborde costal y que se utiliza en colecistectomías; incisión mediana supraumbilical, útil en acceso a estructuras del hemiabdomen superior y cirugías gástricas; Pfannenstiel, incisión arqueada por encima de la sínfisis pubiana en el sentido del pliegue suprapúbico, utilizada en cesáreas u otras cirugías ginecológicas como la histerectomía. Finalmente, dentro de las más frecuentes están las cicatrices de laparoscopías, procedimientos ampliamente utilizados en la actualidad y que corresponden a cicatrices de aproximadamente 1 centímetro que se ubican en 2 o 3 sitios, frecuentemente en el ombligo y en 1 o 2 sitios más de la pared abdominal. Finalmente, a la inspección podían observarse hernias que corresponden a una protrusión de contenido intraabdominal a través de debilidades de la pared abdominal y que se hacen más evidentes cuando el paciente realiza maniobras de Valsalva o se pone de pie. Las más frecuentes son las umbilicales, inguinales, crurales y menos frecuentes son las de la línea alba. También se pueden encontrar hernias incisionales que están en relación a cicatrices quirúrgicas. Ahora, luego de la inspección, nosotros tenemos que hacer una auscultación. ¿Por qué antes que la palpación y la percusión? Porque la palpación del abdomen puede generar ruidos intestinales que no los tiene el enfermo y hacer pensar que tiene alguna patología. Vamos a auscultarlo. La auscultación de los ruidos intestinales se hace con la membrana. La auscultación debe ser metódica y cubrir las diferentes cuadrantes del abdomen
con las membranas del fonendoscopio. Como en todos los sonidos, se puede distinguir frecuencia, intensidad, tono y timbre. Lo normal es escuchar clics o gorgoteos regulares entre 5 a 35 por minuto. Cuando existe una parálisis intestinal hay un vacío entre 3 a 5 minutos, por lo que es fundamental auscultar por lo menos durante 3 minutos. Existen también sonidos hidroaéreos que pueden ser patológicos, como por ejemplo el bazuqueo gástrico, que pueden ser escuchados en el contexto de un síndrome pilórico, ilio, diarrea o simplemente por un elevado consumo de líquidos. Otro sonido patológico es el llamado intestino de Luche, que se observa cuando existe una obstrucción intestinal. Bueno, la auscultación del bazuqueo epigástrico se hace mediante el fonendo que se coloca en el epigástrico y se mueve el enfermo para producir este ruido que es como una ola que hay dentro del estómago. No hay bazuqueo epigástrico. Esto suele ser positivo, este signo, en gente que haya comido recientemente y sobre todo que haya comido con una gran cantidad de líquido. La otra el otro ruido patológico es el ruido de la oclusión intestinal mecánica, que son ruidos parecidos al ruido normal, pero mucho más alto y con una tonalidad metálica. No existen en este momento. Lo otro que es buscar soplos, que se hace con la campana. También con la campana del estetoscopio se pueden ocultar soplos por flujos turbulentos a través de las arterias aorta en la línea media, supraumbilical, renales en puntos paramedianos supraumbilicales a cada lado, ilíacas a nivel paramediano e infraumbilical bilateralmente. La percusión, que es la otra medida que podemos hacer, se hace, digamos, en todo el abdomen. Hay zonas que casi siempre se percuten como con un sonido no mate, digamos, que son la zona epigástrica y el espacio de Traube. Lo normal es que sea más o menos uniforme y que no existan áreas de matidez importantes, salvo la matidez hepática, que aquí la estoy viendo. Normalmente, cuando percutimos el abdomen, los sonidos que escuchamos reflejan el contenido de aire que contiene el tubo digestivo, lo que corresponde a la percusión sonora. Es importante mencionar que normalmente podemos captar un sonido timpánico en el espacio semilunar de Traube. Esta área se ubica en la parte izquierda e inferior del tórax. Se relaciona con la cámara gástrica y sus límites son: por encima con la matidez cardíaca, por abajo con el reborde costal, por el lado medial con el borde inferior del hígado y a lateral por la matidez esplénica. Para realizar una adecuada percusión debemos primero poner nuestra mano izquierda o no dominante sobre el área del abdomen que queremos percutir. Luego, con el dedo medio de la mano derecha damos pequeños golpes en las falanges distales de la mano izquierda con un movimiento rápido de muñeca. Debemos preocuparnos de no dejar áreas sin percutir. Un abdomen manifiestamente distendido a la inspección
Puede serlo a causa del aumento del contenido de gas, líquido o sólido, y la percusión nos ayuda a definirla. El gas puede acumularse en el interior del intestino y ser una causa banal, como en el meteorismo, o traducir una situación crítica como en la obstrucción intestinal. En este último caso, un signo clave es la abolición de la matidez hepática. Cuando hay líquido acumulado dentro del abdomen, se produce lo que se llama la ascitis. Fundamentalmente ese es el líquido más frecuente que se acumula en la cavidad peritoneal, y la maniobra para pesquisar el ascitis es buscar hacer mediante la percusión una matidez desplazable. ¿Cómo se busca eso? Se coloca el enfermo en decúbito dorsal y se percute fundamentalmente el epigastrio y los flancos. Ahora, al enfermo se le pide que se dé vuelta. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Existen maniobras semiológicas que permiten ponerla de manifiesto, como por ejemplo verificar si es que existe matidez desplazable hacia las zonas de declive. Para realizarla debemos percutir el epigastrio y los flancos del paciente en decúbito dorsal y luego hacer lo mismo con el paciente en decúbito lateral. Así podemos constatar variaciones en la sonoridad de estas áreas. La distensión global del abdomen, que traduce una lesión sólida, es menos frecuente. Siempre considerar el embarazo en pacientes en edad fértil. Las masas inflamatorias y tumorales suelen ser circunscritas. También puede haber aumento de volumen por un globo vesical. El tipo de sonido que obtendremos en cada caso será diferente. La palpación debe hacerse de dos maneras. Uno, de una manera muy suave, o sea, palpando suavemente para ver si alguna de estas palpaciones suaves provoca dolor. Si el enfermo relata dolor en alguna parte, supongamos que en la fosa ilíaca izquierda, uno debe empezar la palpación por la parte más lejana del dolor, por el hipocondrio derecho. Una vez efectuada la palpación, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Si hay o no hay algún dolor localizado. Segundo, si aparece resistencia muscular. ¿Qué es lo que es la resistencia muscular? Si hay alguna zona o una resistencia muscular generalizada que no es voluntaria y que hace que se contraiga el músculo, y eso significa cierto grado de irritación peritoneal. Primero comenzaremos palpando superficialmente con nuestra mano hábil. Ponemos la palma de la mano en el área a examinar y con los dedos hacemos presión suave y uniforme. Se recorre el abdomen en todos los cuadrantes con un movimiento continuo, cuidando de no dejar espacios sin palpar. Es muy importante observar las expresiones en la cara del paciente mientras se palpa para ver signos de dolor o malestar a la palpación. A continuación realizamos la palpación profunda. Esta nos permite identificar con más detalle las estructuras intraabdominales y masas anormales. Debemos recorrer todos los cuadrantes de manera continua y uniforme, igual como lo hicimos en la palpación superficial. En la palpación profunda también es posible realizar una palpación bimanual colocando una mano sobre otra. Ante la duda si la masa es de la pared o intraabdominal, se solicita al paciente levantar su cabeza y los hombros, lo que provoca un aumento de tensión de los músculos abdominales. Si la masa se encuentra en la pared, sigue palpándose, en cambio si es profunda se vuelve más difícil de percibir. Cuando uno palpa una masa, con la palpación profunda, que para eso es importante es si la masa
¿Dónde está ubicada? Si se desplaza o no se desplaza, si es dolorosa o no dolorosa, si late o no late, si sopla o no sopla. Eso nos va a decidir qué tipo de masa es. Entonces, ahora viene Al salir la hernia se aprecia un abultamiento y al aplicar presión con los dedos es posible reducirla nuevamente al interior del abdomen. Cuando esto ocurre, se siente el deslizamiento del contenido del saco herniario hacia el interior del abdomen y eventualmente se escucha el gorgoteo del asa intestinal. Esta sensación es categórica de la existencia de una hernia. El examen del hígado consta de dos partes, la percusión y la palpación. En el examen del hígado, la percusión se utiliza para precisar el límite superior. Por la cara anterior se percute desde el tercer espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular y se va descendiendo el nivel en que el sonido pasa de sonoro a mate corresponde al hígado. Habitualmente se ubica entre el quinto y el séptimo espacio intercostal. Debe recordarse que este nivel puede cambiar según el paciente esté en inspiración o en expiración. La matidez hepática se destaca gracias al límite por arriba con la sonoridad del pulmón y por debajo con el sonido propio que producen las asas intestinales. La proyección normal del hígado es de 10 a 12 centímetros. La palpación del hígado solo nos permite examinar el borde inferior del hígado, pero es muy relevante ya que nos permite identificar también tamaño y características de su superficie, como su textura y forma. Existen dos formas de palpar el hígado. La primera se realiza con la punta de los dedos de la mano derecha. Estando el examinador a la derecha del paciente, se va al encuentro del borde inferior del hígado mientras el paciente efectúa una inspiración profunda. Los dedos deben partir en búsqueda del borde hepático alejados del reborde y al encontrarlo deben dejar que la superficie del hígado se deslice bajo ellos. La segunda maniobra de palpación es la maniobra de enganche, que se realiza estando de pie cerca del hombro derecho del paciente y se enganchan los dedos de ambas manos alrededor del reborde costal derecho intentando encontrar su borde hepático. El vaso también se explora mediante la percusión y la palpación. Se encuentra bajo la parrilla costal entre la sexta y décima costilla, a nivel de la línea medio axilar, en una posición oblicua. Solamente el polo inferior puede llegar a palparse, pero generalmente en los adultos no es posible hacerlo.
Muchas veces, si el vaso es palpable, significa que está aumentado de volumen. Se examina con la mano derecha estando el paciente en decúbito supino y el examinador a su derecha. El paciente se ubica en decúbito lateral derecho con las piernas semiflectadas de modo de relajar la musculatura abdominal. El examinador se coloca detrás del paciente para palpar el hipocondrio izquierdo, enganchando sus dedos en el reborde costal izquierdo. También podemos recurrir a la maniobra de Schuster, la cual se realiza con el paciente en decúbito lateral derecho. Se percute el área esplénica que no debiera sobrepasar la línea axilar anterior. Si se percute más allá, entonces podemos hablar de que existe esplenomegalia. Para los riñones solo se utiliza la palpación y se realiza a través de la técnica bimanual antero-posterior o de peloteo, en la cual ponemos una mano bajo el flanco del lado a examinar y la otra mano sobre él. Hacemos presión de forma contraria alternadamente para desplazar el órgano. Generalmente no son palpables. A continuación, los riñones se ubican en la parte más posterior del abdomen, retroperitoneales. En su parte superior quedan protegidos por las costillas flotantes. El derecho está un poco más bajo que el izquierdo por la ubicación del hígado y su polo inferior tiene más posibilidades de ser palpable. Existen alteraciones renales en las que están más grandes y se logran palpar con más facilidad, como en hidronefrosis, riñón poliquístico o un carcinoma renal, por ejemplo. Otro signo que se busca en el examen de los riñones es la puñopercusión. Estando el paciente sentado, se realiza dando un único golpe suavemente con la mano empuñada sobre la fosa lumbar de cada lado y se analiza la reacción del paciente. Es importante siempre advertir al paciente la maniobra que se realizará. Es positivo si el paciente refiere un fuerte dolor producto de la maniobra. Rinde especialmente en cuadros de pielonefritis aguda. Finalizando el capítulo de examen abdominal por los doctores Glasinovich y Ríos, es necesario realizar una descripción de los hallazgos encontrados durante el examen físico. Inspección. Abdomen plano. No presenta cicatrices. Vello de distribución androide. Auscultación. Ruidos hidroaéreos presentes, sin presencia de soplos. Palpación. Abdomen blando, depresible e indoloro a la palpación. No se evidencian masas. Percusión. Sonoridad conservada a la percusión. Examen de hígado, vaso y riñones. Proyección hepática de 8 centímetros. El límite inferior se palpa a 1 centímetro bajo el reborde costal derecho de consistencia normal. Vaso y riñones no palpables. Puñopercusión negativa. Examen de región perianal y tacto rectal. Piel de coloración normal sin presencia de lesiones a nivel perianal. Esfínter anal externo de tonicidad normal. Próstata de superficie regular, blanda, indolora, de tamaño conservado.
sin presencia de masas o sangrado del tracto rectal. Con esto damos por finalizado el examen físico abdominal.